Génesis, clase 4, audio 1. Muy bien, llegamos al capítulo 17 de Génesis. Hemos visto el audio pasado, el episodio de Abraham y con Agar, el nacimiento de Ismael. Y bueno, un periodo difícil, ¿no? Esto fue un mal paso en la vida de ellos, aunque tal vez ellos no lo veían así. Pero lo cierto es que acá hay un periodo de 13 años en el cual la Biblia no dice nada, no vemos otra comunicación entre Dios y Abraham. Pero llegamos al capítulo 17 y vamos a ver que Dios otra vez ahora va a volver a hablarle a Abraham. Así que leemos versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y entre tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Muy bien, vamos a parar aquí unos minutos. Y aquí tenemos Dios después de 13 años. Él vuelve a aparecer a Abraham, va a ratificar su promesa, ¿no? El pacto que habíamos visto que Dios había establecido con Abraham, ¿no? Y otra vez Dios va a hablarle a Abraham. Y es interesante, en el versículo 1, Dios le va a decir: Yo soy el Dios Todopoderoso. Y encontramos aquí un nuevo nombre de Dios, ¿no? Dios se va a revelar ahora con un nombre que hasta este momento no habíamos visto, ¿no? Y la palabra en hebreo que se utiliza acá que se traduce Dios Todopoderoso es El Shaddai. Y este término Shaddai es realmente interesante. Si bien se traduce todopoderoso, muchos estudiosos del hebreo y de la palabra de Dios dicen que quizás sería mejor, en vez de todopoderoso, traducir el Dios todosuficiente, ¿no? Y después vamos a ver el por qué, ¿no? Dios se va a manifestar de esta manera. ¿Por qué Dios ahora se va a manifestar ante Abraham como el Dios todosuficiente o el todopoderoso, ¿no? Dios iba a mostrarle algo que iba a sorprender a Abraham, y él tenía que saber que Dios es el Shaddai. Ahora bien, después vamos a profundizar un poquito más en este nombre, pero aquí en estos primeros versículos lo que vemos es que Dios ratifica su pacto con Abraham, y él va a establecer una señal, una marca, que a través de la circuncisión en Abraham y en todo el linaje de Abraham, que iba a ser como una señal, una aceptación de ese pacto. Va a establecer esto de la circuncisión, ¿no? Y ahí va a hablar y va a decir, bueno, que la circuncisión iba a ser para todos los Abraham y sus descendientes, que iba a ser al 8º día de nacido,
que no solamente para ellos, sino inclusive para los esclavos que ellos que compraran por dinero, ellos también debían circuncidarse, y que eso era fundamental y que era importante, y que el que no se quisiera circuncidar no sería tenido en cuenta como parte de ese pueblo al cual Dios había hecho esta promesa, ¿no? Sería cortado de su pueblo, ¿no? Se quedaría afuera de ese pueblo, de la bendición que Dios estaba prometiendo. Muy bien, la circuncisión no era algo que se inventó en ese momento. La verdad que era una costumbre que tenían otros pueblos, pero Dios va a usar eso, va a usar esta señal en forma particular como una marca y un distintivo en la carne, externo de un pacto o de una promesa que ya se había establecido, ¿no? Que Dios había establecido con ellos. Así como el arco iris era una señal del pacto de Dios con Noé, que no iba a haber más diluvio, así la circuncisión iba a ser una señal de esa promesa que Dios había hecho a Abraham y a toda su descendencia. Bueno, muy bien, vamos ahora a seguir con el versículo 15 y vamos a ver la otra parte, ¿no?, de lo que Dios le va a decir a Isaac. Dice el versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijos? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Vamos a parar aquí. La verdad es que esto sí que va a sorprender mucho a Abraham, ¿no? Dios ahí después, habían pasado ya casi 25 años de que ellos habían entrado en la tierra, de que finalmente Abraham había obedecido y había entrado en la tierra prometida. No sabemos cuántos años antes inclusive había sido el llamado de Abraham. Y ahora Dios le va a decir a Abraham, después de 13 años de aparente silencio, le va a decir, ¿sabes? Abraham, Sarai se va a llamar Sara y ella va a ser madre de naciones, ¿no? Y ella, Sara, que ahora tenía 90 años, que había sido estéril toda su vida y que seguramente ya, ahora sí, a esta edad, ya no podía naturalmente tener hijos aunque no fuera estéril, pero la verdad es que Dios le dice, bueno, ahora vas a tener hijo de Sara también, ¿no? Y Abraham dice que él, en otro momento, él habría saltado de alegría, ¿no? 13 años antes, él le había dicho a Dios, Dios, mira que no me has dado prole. Era la obsesión de Abraham, el poder, que no venía el hijo, no venía la descendencia, que era toda su expectativa, ¿no? Por el cual él lo había dejado todo, creyendo esa promesa de Dios. Y él iba a abrir su corazón a Dios y le iba a decir, mirá, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser mi siervo Eliezer, el heredero? Bueno, Dios le había prometido, Abraham había creído a Dios, le había sido contado por justicia, pero poco tiempo después él y Sarai arreglan este tema de Agar, y nace Ismael, y bueno, y para ellos y para Abraham, Ismael era el hijo de la promesa. Ahora de repente, 13 años después, Ismael era un adolescente. Dios le dice, ¿sabes, Abraham? No, Sara va a tener un hijo. Y Abraham no entendía y decía, ¿para qué quiero otro hijo? O sea, ¿cómo ahora voy a ser padre con 100 años? Ahora Sara va a tener, con 90 años ha de concebir. Y el versículo 18 es interesante porque lo que le dice Abraham a Dios es, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué quiso decir Abraham? Como diciendo, ¿sabes, Señor? Ya está Ismael, ¿por qué? O sea, Ismael es Ismael. Ojalá Ismael viva delante tuyo. Él es mi hijo. Él es el hijo que amo, el hijo que... Y esto lo descolocó a Abraham. No esperaba esto, no lo buscaba, ¿no? Y sorprende a Abraham. Ahora, versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac.
y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos sus siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón de entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Y era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Muy bien, entonces aquí tenemos esta promesa de Isaac, esta sorpresa de Dios para con Abraham, y quizás Abraham ahora empezaba a entender, ¿no? Empezaba a entender que el plan era otro, que Dios la promesa de Dios no iba a ser a través de Ismael, sino que iba a ser a través de Isaac, ¿no? Y que este hijo iban a ser un hijo de ambos como matrimonio, de Abraham y de Sara ahora. Y bueno, y esto fue un tema, ¿no? Y además el hecho de que ahora sí, por más de que ellos vivían el doble que en este tiempo, ya eran mayores. Sara ya era una mujer grande para ser madre. Y la verdad es que esto le cae totalmente por sorpresa. ¿Cómo va a ser Dios ahora esto? Ahora, en el versículo 1, él le había dicho, yo soy el Shaddai, ¿no? Es interesante, ¿no? Ellos 13 años antes habían pensado, bueno, ves, había dicho Sara, ya ves que Dios me hizo estéril. ¿Sabes? Yo no puedo ser madre. Nunca pude, menos ahora, que ya tenía 75, pero ahora que tenía como 90, menos que menos. O sea, Dios me hizo estéril, yo no puedo. Ahora, la palabra Shaddai, dicen algunos que se podría traducir el todo suficiente. Es interesante porque la raíz, Shad, muchos dicen que esta raíz hebrea viene de la palabra, significa pecho de mujer, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la idea esto de Shaddai? ¿No? Y está hablando de aquel que es todo suficiente, en el sentido de que un Dios que nutre, que da vida, pero no vida con un poder externo, como quizás nos da la idea al decir todopoderoso, sino aquel que vivifica a través de sí mismo, como una madre que amamanta a su bebé. Ella le transmite vida, le da alimento, pero ese alimento es parte de ella misma, ¿no? Y esta idea es muy profunda, en el cual Dios se describe como el Shaddai, como aquel que puede hacer que un hombre que ya no puede fructificar, fructifique. Aquel que puede dar vida, pero que esa vida parte de Dios mismo, ¿no? Dios iba a hacer que Sara pudiera ser madre a los 90 años y que él fuera padre a los 100, y eso tenía que ver con Dios. Y Dios transmite vida de una manera muy especial, no como un hechicero que hace un movimiento mágico, sino como un padre que transmite su propia vida de sí mismo. Por eso el Señor Jesús dice allí en Juan capítulo 15, el que permanece en mí llevará mucho fruto, ¿no? Como el pámpano y la vid, que se nutre de la vid, y Dios va a dar esa idea a Abraham, ¿no? ¿Sabes? Yo puedo hacer que vos fructifiques, yo soy el Shaddai, ¿no? Y es hermoso pensar en esto, ¿no? Tenemos un Dios que puede hacer que lo seco reverdezca, que lo estéril dé frutos, que aquel que no puede dar vida, transmita vida, ¿no? Y por eso el que tiene a Cristo tiene la vida, porque la vida está en él. No, Dios no da la vida como un paquete que se entrega
sino que Él es la vida. No hay otra forma de tener la vida que tener a Él. No hay otra forma de frutificar que estando en comunión con el Dios de la vida, ¿no? Y entonces es hermoso ahí esta idea que Dios le va a transmitir a Abraham ahora y que bueno, que pronto lo va a ver también Sara.